En el día de hoy continuamos con el tema de los dones, ministerios y talentos. Ya vamos en la lección 5 del discipulado de nivelación y son 7 lecciones. Ya el domingo pasado el pastor Guido comenzó dando la introducción de este tema y hoy vamos a continuar un poco más. El tema de los dones, de los ministerios y de los talentos es un tema que a veces hay que profundizar un poquito porque damos por sentado algunas cosas y a veces nos sorprendemos. En el día de hoy me gustaría que pudiéramos salir de este lugar diferenciando entre lo que son dones, ministerios y talentos. Dones, ministerios y talentos. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura. El pasaje de la Escritura, Perdón, hoy nos ha fallado la persona que está ahí en la mesa, así que el pasaje de la Escritura es 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Este pasaje es fundamental en la Biblia porque precisamente quien va a hablar más de los dones espirituales es el apóstol Pablo. Y él tiene muy en claro una diferencia. Por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, este es mi don, cantar. Pero en realidad cantar no es un don, sino cantar es un talento. Este es mi don, cocinar, ¿no? Cocinar no es tu don, aunque habitualmente lo decimos y hablamos entre nosotros, ¿no? Qué lindo don que Dios te ha dado, pero en realidad esto es un talento, ¿no? Ahora cuando leamos el pasaje de la Escritura, prestemos atención a los detalles. Lo vamos a leer en una versión más moderna, más dinámica, y después lo vamos a leer en la versión Reina Valera del 60, que es la que más estamos acostumbrados, ¿no? Dice 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Versículo 10. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Hasta allí nomás la lectura. Hay que diferenciar, en primer lugar, lo que son los dones del Espíritu del fruto del Espíritu. Notemos que fruto está en singular, a pesar de que el fruto se manifiesta en 9 manifestaciones diferentes, pero está en singular. En cambio, los dones está en plural. Mira, te voy a decir una frase y esta frase te va a mover el suelo. Esta frase es la siguiente. La primera, yo tengo todos los dones espirituales.
¿Me crees? La segunda frase que te digo, yo tengo todo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Me crees? Y ahí empiezas a dudar. ¿Pero por qué en la primera sí dudaste, pero en la segunda dijiste, no, sí lo puede tener todo? ¿Sabes por qué? Mira, te lo voy a explicar. Nosotros lo que tenemos dentro de nosotros, no es en primer lugar dones, sino lo que tenemos dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y todos los dones surgen del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo, a veces tenemos esta idea, ¿no? Como si fuera Papá Noel. El Espíritu Santo viene con una bolsa y un saco, y en ese saco tiene un montón de dones. Entonces abre el saco y le dice, bueno, uno para ti, otro para ti, otro para ti. No, esa idea realmente está distorsionada. ¿Por qué? Porque en realidad los dones es la manifestación del Espíritu Santo. O sea, tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, tenemos todos los dones, pero lo que no tenemos es toda la manifestación de los dones en nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, elige y dice, a ver, con Eugenio yo quiero manifestar esto mío, esta capacidad, esta fuerza, pero contigo va a decir, no, con esta persona voy a manifestar esta fuerza, esta capacidad, este poder. Ahora, puede manifestar lo que sea. Cualquier cosa puede manifestar el Espíritu Santo en tu vida. Lo mismo pasa con el fruto del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, cuando nos dejamos guiar por Él, ¿qué ocurre? El fruto del Espíritu Santo se manifiesta. No es que en un momento dado, tengo ahora un poquito más de amor, pero tengo un poquito menos de fe. Tengo un poquito más de mansedumbre, pero tengo un poquito menos de templanza. No funciona así, sino que el Espíritu Santo va a manifestar de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Si necesitamos paciencia, paciencia va a manifestar. Si necesitamos amor, amor va a manifestar. Si necesitamos fe en una situación concreta, fe va a manifestar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros. Todas las capacidades del Espíritu están dentro de nosotros, pero Él elige. Él elige qué quiere manifestar a partir de cada uno. Dice Gálatas 5, 22 al 23, versículo muy conocido por nosotros, mas el fruto del Espíritu, singular, fruto, o sea, manifestación, cuando el Espíritu se muestra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando tú necesites algo de esto, si estás guiado por el Espíritu Santo, se va a manifestar naturalmente, naturalmente. El fruto del Espíritu Santo no se puede pedir. Yo te pido, Señor, que se manifieste más en mí la templanza. No funciona así. Déjate guiar por Dios. Deja que Él gobierne tu vida. Deja que Dios haga su voluntad a través de ti. Y entonces el fruto del Espíritu se manifiesta. No así los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no dependen de que nosotros estemos guiados por Dios o no. Desde luego tenemos que estar guiados por Dios. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver más que todo con la labor del cristiano. Los dones del Espíritu tienen más que todo que ver con la labor del cristiano. Se va a manifestar los dones del Espíritu de acuerdo a la tarea que Dios te haya dado a ti. Un día Jesús le dijo a los discípulos, tengo un encargo para vosotros. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A ver, si tú lo piensas por un momento, ir por todo el mundo, ¿qué significa? A ver, significa ir a la China, ir a la India, ¿cierto? Vale, y predicarle a toda criatura, ¿qué significa? Claro, que tengo que hablar los idiomas de esas personas, si no, ¿cómo me van a entender? Jesucristo les da la tarea y les dice algo. Les dice,
pero no comiencen todavía, ¿eh? No comiencen hasta que no venga el poder de lo alto sobre vosotros. Y los discípulos, como ocurre con todo del Espíritu Santo, los discípulos estaban con una incógnita. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Qué poder? ¿Qué manifestación? ¿Qué va a ocurrir? Los discípulos no estaban, los apóstoles no estaban esperando una manifestación concreta del Espíritu. Simplemente Jesús les dijo, aguarden el poder de lo alto, aguarden la manifestación de lo alto, aguarden al Espíritu Santo que se va a manifestar en sus vidas. Y ellos esperaron durante 40 días. En un momento dado, se va juntando todo, empiezan a llegar a Jerusalén un montón de personas de diferentes partes del mundo, cada uno habla una lengua diferente, pero todos venían a adorar al mismo Dios. Y cuando los apóstoles miran todo eso, la tarea, ¿cuál era la tarea? Hablarle a todos, ¿vale? ¿Y cómo me comunico con ellos? Y dice la Escritura que el Espíritu Santo lo que hizo fue que ellos pudieran hablar en otros idiomas. Voy a cambiar la palabra lenguas porque a veces se malinterpreta. Hablar en otros idiomas. Y ellos comenzaron a hablar. Y dice la Escritura lo siguiente, que cada uno le oía el mensaje en la lengua en la cual había nacido. Y todos entendían. Pero aquellos que eran escépticos decían, no, están todos borrachos esto. Es una tontería. Pero aquellos que recibían el mensaje decían, está hablando en mi propia lengua. Entonces, ¿cuál fue la tarea? La tarea era, había que compartir el mensaje. Pero ¿cómo compartir el mensaje con un chino? ¿Cómo compartir el mensaje con un indio? ¿Cómo hacerlo? Y el Espíritu Santo lo que hace es precisamente que ellos puedan hablar en la lengua del otro el mensaje para que lo puedan entender. Dice 1 Corintios 12, 4 al 7, que ya lo hemos leído, quiero que prestemos atención a las repeticiones de Pablo. Pablo es una persona que cuando escribe tiene una manera de escribir y por eso tú dices, esto es escrito de Pablo. Porque Pablo tiene una manera donde quiere enfatizar algo, lo va a repetir. Pero no solamente lo va a repetir 2 veces, sino 3 veces. 3 veces, ¿no? Y notemos aquí estas repeticiones de 3 veces que aparecen en el pasaje de 1 Corintios 12. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Cuando un don espiritual se manifiesta en tu vida, en mi vida, todos decimos, ese es el Espíritu Santo. Hay una pregunta que muchas veces surge dentro de la iglesia, entre los miembros de la iglesia. Alguna vez nos las hemos hecho. ¿Cómo saber que es el Espíritu Santo o cómo saber que soy yo? ¿Cómo saber que soy yo el que estoy hablando o no? ¿O es el Espíritu? ¿Vieron que hay personas que dicen, oh, Dios te ha dado una paciencia a ti tremenda? ¡Qué don maravilloso tienes! Y en realidad no es que sea una persona paciente, es una persona introvertida. Es una persona introvertida que no le gusta hablar, moverse, no le gusta hacerse ver, sino al contrario, es una persona más retraída, más reflexiva, más pensante, y todos interpretamos de que es más paciente. Si tú pudieras ver lo que pasa dentro de la mente y el corazón del introvertido, es un océano que se está moviendo por dentro, donde sus pensamientos van a 1000, pero todo el mundo lo que ve es un mar en calma, pero por dentro es un océano que se está moviendo. Entonces, esto no es don espiritual, esto es simplemente el carácter, la personalidad, el temperamento de una persona. ¿Cómo saber que no eres tú, sino que es el Espíritu Santo? Hay una regla infalible.
o por lo menos casi infalible. Yo sé, por ejemplo, que yo soy una persona que a mí me cuesta motivarme para ir a tal lado. Si tú te identificas con esas personas que les cuesta ir hacia algún lado, entonces cuando tienes esa fuerza, esa energía, esas ganas de decir vamos en aquella dirección, no eres tú. Ese es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha hecho algo en ti, se ha manifestado de una manera que no forma parte de tu personalidad, es algo totalmente diferente. Y la gente se extraña y dice, ¿cómo? Te veo con muchas ganas, con mucha energía, tú no eres así. Ese es el Espíritu Santo. Ahora lo digamos a la inversa. Si tú eres de aquellas personas que les gusta salir, hablar, conquistar, ir para un lado, ir para el otro, ese eres tú. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida? Muchas veces con una quietud, con una calma. Y la gente te mira y te dice, ¿te está pasando algo? No. ¿Por qué no me lo dices? Porque te veo muy calmado y tú sabes que Dios está haciendo algo en tu vida. Tú sabes que Dios te necesita en ese momento calmado. Porque si a lo mejor sales o hablas o emprendes algo, lo vas a arruinar. Si no estás esperando el momento de Dios. Y Dios te ha dado en ese momento esa capacidad de decir, tranquilo, quieto, espera, aguarda, ten confianza. Todavía no es el momento, ya llegará el tiempo oportuno. Entonces, una de las maneras de reconocer los dones dentro de nosotros o la manifestación del Espíritu Santo muchas veces es contraria a lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué es parecido a lo que nosotros somos? Los talentos. Los talentos. Hay personas que, por ejemplo, son músicos, ¿no? Y les gusta la música, pero les gusta componer música y demás, y eso forma parte del talento que tienen, eso forma parte del talento que tienen. ¿Que Dios lo va a utilizar en algún ministerio? Seguramente que sí lo va a utilizar en algún ministerio, pero todavía falta el poder, el poder. Pedro era el hombre, el apóstol extrovertido. Pedro era el que decía, Señor, moriremos contigo. Pedro era el que decía, Señor, yo nunca te negaré. Pedro era el que decía, tú eres el Cristo. Pero fíjate que Pedro, en un momento dado, se tuvo que quedar callado. Y en ese momento en que Pedro se quedó callado, era precisamente el Espíritu Santo obrando en su vida. Te desconocemos, Pedro, te desconocemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí se muestra el Espíritu Santo. Pero por el otro lado tenemos un Tomás que duda, que es temeroso, que necesita pruebas, pero de pronto un Tomás que es aguerrido, que sale afuera, que conquista, uno dice, algo te está pasando, Tomás. El Espíritu Santo está obrando en tu vida. Dice acá la Escritura, diferentes dones, diferentes maneras de servir, diferentes manifestaciones. Diferente. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Que tú y yo no tenemos que buscar lo que hace el otro. Lo que hace tu hermano, tu hermana, es lo que Dios le ha dado. Es lo que Dios le ha pedido que hiciera. Pero tú no tienes que hacer lo que hace el otro, sino el contrario. Tú tienes que hacer lo que el Espíritu Santo te ha dicho que hicieras. Si de pronto lo que Dios te está pidiendo es que escribas, escribe. Si lo que Dios te está pidiendo es que leas, lee. Si lo que Dios te está pidiendo es que hables, habla. Y Dios te va a dar la capacidad para poder hacerlo no solamente con tu talento, sino con el poder de Dios. Diferentes dones, diferentes maneras de servir, diferentes manifestaciones, pero es el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que no son diferentes dioses que van tirando para diferentes direcciones. No, todo apunta hacia el crecimiento de la iglesia. Todo tiene un mismo propósito, pero hay diferentes maneras en que el Espíritu se manifiesta. Dice el versículo 4, versión Reina Valera, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Vieron que muchas veces nosotros mezclamos Señor con Dios y demás? Aquí el apóstol Pablo te lo está mencionando a las tres personas de la Trinidad en la manera en que él las menciona en su carta. Siempre el Señor en las cartas de Pablo, ¿quién es? Jesucristo. Es Jesucristo. Y siempre Dios en las cartas de Pablo es el Padre. Es el Padre, ¿no? Entonces, acá lo que menciona es que tanto el Espíritu como Jesucristo, como el Padre Dios, hay una armonía entre los tres que apuntan en la dirección del crecimiento de la iglesia, del avance del reino de Dios, pero con manifestaciones diferentes. Dones del Espíritu, ministerios del Señor, operaciones de Dios. Me gustaría que te fueras de este lugar sabiendo la diferencia entre las tres. Mira, y lo vamos a hacer de una forma muy práctica. Por ejemplo, si una persona está enferma, ¿qué necesitamos? ¿Dones del Espíritu para que se sane? ¿O necesitamos un ministerio del Señor para que le acompañen y al final se sane esta persona? ¿O necesitamos una operación o intervención de Dios el Padre? Mira esta imagen. Y me gustaría que te ubicaras lo que muchas veces hacemos por lo general cuando alguien está enfermo. No estoy hablando aquí de los médicos, que eso es otro asunto. Estoy hablando del aspecto espiritual dentro de la iglesia, ¿sí? Vale. El ministerio. ¿Vieron que hay personas que dicen, yo tengo el ministerio de visitar a los enfermos? A mí me gusta, yo voy al hospital, hablo con uno, el otro, le transmito ánimo, los acompaño, estoy al servicio de ellos, oro por ellos. Muy bien, ese es el ministerio que Dios te ha dado, ese es el ministerio que Jesucristo te ha dado, y entonces esa es la tarea de la manera en que tú sirves dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué haces tú mientras vas desarrollando esta tarea? Oras por los enfermos. ¿Orar qué es? Señor, te pido que ayudes a esta persona, te pido que pongas tu mano de sanidad sobre ella, nosotros esperamos en ti, queremos que se sane. Vale, esto es ministerio. Y en el ministerio lo que hacemos muchas veces es visitar al enfermo, orar por el enfermo, acompañar al enfermo. Pero ¿qué es la operación? Acuérdate que la operación es también sinónimo de intervención de Dios. Es cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, interven tú. Hazlo a tu manera. Señor, lo que tú quieras. Manifiéstate, Padre. Y entonces Dios, con su soberanía, de pronto Él dice, toco aquí, se sanó. ¿Pero fuiste tú? No, si tú no hiciste nada. ¿Fui yo? No, yo tampoco hice nada. A veces ni la iglesia ha orado, simplemente Dios ha intervenido. Dios ha intervenido. Por un lado tenemos la oración de la iglesia, Señor, te pedimos que sanes a esta persona. Por otro lado tenemos la intervención del Padre que dice, yo puedo abrir las aguas, yo puedo cerrar las puertas, yo puedo resucitar a los muertos, yo puedo hacerlo. Y no te utiliza a ti, no me utiliza a mí, sino que es una intervención de Dios el Padre. Pero ahora vienen los dones. Ahora vienen los dones. ¿Y qué tiene que ver los dones en la sanidad de una persona? Es cuando viene una persona, un hijo de Dios, un hermano, hermana de la iglesia, y te dice, el Señor te sana. Y tú recibes la sanidad. Y tú dices, un momento, ¿no oró? No, me transmitió la sanidad que Dios le había dado como un don. O sea, me está transmitiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de esa persona.
Yo muchas veces he recibido el abrazo de algunos hermanos y me he sanado. Y el hermano ni se ha enterado, porque precisamente los dones no es para que uno salga a la calle y cuelgue un cartel que dice, ahora soy un sanador, ahora soy un curandero, ahora soy la persona que sano a los enfermos. No se manifiesta de esa manera, no se manifiesta así, sino el Espíritu Santo cuando quiere te puede utilizar y te puede utilizar para transmitir sanidad. ¿Acaso cuando tú has leído el Nuevo Testamento, cuando Jesús sanaba a los enfermos, qué hacía? ¿Se ponía a orar antes? Padre, te pido que me ayudes ahora, que sanes a este ciego que hace muchos años que está aquí esperando la sanidad, a este paralítico que me han traído, te pido, Señor, Padre, que lo sanes. No, vemos a un Jesús que está sanando. Ya lo veremos el próximo domingo, pero hay un texto en la Escritura que es muy revelador. Dice así, y el poder de Dios estaba en Jesús para sanar. Hay otro texto de la Escritura, dice, y ahí no pudo hacer ningún milagro, ninguna sanidad, porque no creían. El poder de Dios estaba en Jesús en ese momento para sanar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay otros momentos en que no? Esos son los dones. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Hay una sola vez donde veo a Jesús orando, pidiendo a Dios por una sanidad, por un milagro, y es frente a la tumba de Lázaro. Frente a la tumba de Lázaro, él ora antes de que Lázaro salga fuera de la tumba, él ora y dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud. Glorifícate. Y él está esperando que el Padre Dios ahí haga algo. Le está pidiendo al Padre Dios ahí una intervención, una manifestación. Es maravilloso. Así que Dios te puede utilizar a ti en el ministerio de ayudar, de sanar, de restaurar personas, pero también Dios te puede dar la capacidad en ese momento de poner tu mano sobre el enfermo y el enfermo se sana. Claro, tú puedes decir, bueno, ahora sano los otros. No funciona así, no funciona así. Te lo ha dado para ese momento, en esa oportunidad. Y tú lo vas a discernir, te vas a dar cuenta que no fuiste tú, sino que has sido Dios. Yo muchas veces le he dicho a personas, le digo, ¿sabes que cuando me has abrazado he sentido que se me iba ese cansancio, ese peso que tenía, ese dolor que tenía en la espalda, en la cintura? Es como que me restauró. Y me dice, yo no sentí nada, pero yo sentí simplemente de parte de Dios que te tenía que abrazar. Yo sabía que Dios me decía, abrázalo. Y ahí vino la sanidad. Pero esa persona no salió después diciendo, ¿saben qué? Ahora Dios me va a utilizar para sanar a otros enfermos. No funciona así. Muchas veces Pedro, dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, que pasaba Pedro y la sombra, no, al final, simplemente esto hacía que los enfermos se sanaran. Y Pedro, ¿qué va a decir? Bueno, ahora cada vez que mi sombra esté por un lado va a ocurrir un milagro. No, es que el Espíritu Santo en ese momento estaba utilizando a Pedro con esa capacidad. Tú puedes visitar a los enfermos, orar por los enfermos, tú puedes transmitirles sanidad a los enfermos, pero también tú puedes esperar la intervención de Dios, el Padre, con su soberanía que Él dice, esto se va, esto lo quito de aquí. Y eso solamente es un atributo de Dios. Entonces, por un lado el ministerio es el servicio, la actividad que tú haces. Por otro lado, el don es el poder, la capacidad que Dios te da para poder ejercer algo de parte del Espíritu Santo. Y otra cosa es la operación o la intervención de Dios que muchas veces prescinde de nosotros. Dones del Espíritu Santo. Hay que mirarlos como regalos que el Espíritu Santo nos da. Pero estos regalos no son cualquier regalo. Por ejemplo, la vida eterna es un regalo, la salvación es un regalo, el perdón de los pecados es un regalo, el mismo Espíritu Santo en nuestra vida es un regalo. Pero los dones del Espíritu Santo son regalos de poder, son poderes que el Espíritu Santo nos da para ejercer un ministerio. Dones del Espíritu Santo no es lo mismo que talentos naturales o aprendidos.
Por ejemplo, pintar, coser, cantar, enseñar, reparar y cuantos otros más. Son talentos naturales que tú los puedes controlar. Los dones del Espíritu Santo tú no los puedes controlar. Porque es una manifestación del Espíritu Santo. Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, a través de la persona que Él quiere. Por eso, si le dejamos gobernar en nuestra vida, ese Espíritu Santo se va a manifestar. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 6, ya lo hemos leído, pero quiero que prestemos atención a lo siguiente. Porque a este, y ahora hay una enumeración de dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Aquí hay una clave para poder entender los dones. ¿Y sabes cuál es la clave? Presta atención a las palabras. Presta atención a las palabras. A veces hemos oído frases como la siguiente: este hermano tiene el don de sabiduría. No existe el don de sabiduría. No existe el don de sabiduría. Porque una persona no puede tener toda la sabiduría. Si tuviera toda la sabiduría, yo hubiera resuelto todos los problemas del mundo. No existe el don de sabiduría. Sí existe lo que dice el apóstol Pablo, palabra de sabiduría. ¿Qué es una palabra de sabiduría? Es una palabra, una. Puede ser una frase, un consejo. Es cuando de pronto viene una persona y te dice, ¿y cómo resuelvo esto? Porque no sé cómo salir de esta maraña de problemas que tengo. Y de pronto el Espíritu Santo te dice, dile esto. Y tú le das un consejo y ese consejo le cambió la vida. De pronto dice, uy, no lo había pensado, es verdad, podría hacer esto. Entonces le has dado esa palabra de sabiduría. Mira, te doy un ejemplo en Jesús. Le traen a Jesús una mujer que había sido tomada en el acto de adulterio y le dicen, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Acuérdate que Jesús era hombre y depende del Padre Dios. Depende del poder también del Espíritu Santo en su vida. Dice la Escritura que Jesús estaba agachado en el suelo y estaba escribiendo ahí. Ponte en el lugar de Jesús. Ponte en el lugar de Jesús. ¿Qué le respondo a esta gente? ¿Qué le respondo a esta gente? ¿Qué le digo? Porque tienen razón. Dice el Antiguo Testamento que hay que apedrear a este tipo de mujeres. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y entonces ahí viene la palabra de sabiduría. Quien no tenga pecado, que tire la primer piedra. ¡Fua! Los dejó fulminados. Los dejó fulminados. Esa es la palabra de sabiduría. Cuando de pronto tú tienes una expresión que tú dices, ¡wow! ¿Qué respondo ahora con esto? Otra de Jesús. Cuando le dicen, ¿hay que pagar impuestos al emperador romano? Si él decía que sí, estaba a favor de los romanos. Si decía que no, estaba entonces en contra, ¿no?, del buen vínculo que había entre el templo, Roma y demás, ¿no? Entonces estaba ahí en un aprieto. Y entonces ahí se queda. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ahí viene la palabra de sabiduría. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre la palabra de sabiduría tiene que ver con una acción, porque la sabiduría es cómo hacer algo, cómo hacer algo. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Cuando de pronto decimos algo que tiene que ver con una explicación sobre algún aspecto de la vida y que no lo habíamos a lo mejor tenido en cuenta o no lo sabíamos. Por ejemplo, un Jesús que dicen, ¿cómo es que Dios llama a Abraham si Abraham ya está muerto?
Si realmente la resurrección de los muertos no existiría, entonces Dios ¿cómo puede llamar a Abraham su siervo como si Abraham estuviera vivo si está muerto físicamente? Y claro, lo que pasa es que había un grupo religioso, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Y acá Jesús le trae una palabra de conocimiento como diciendo, wow, es verdad, ¿no? No lo habíamos pensado desde ese punto de vista. Parece que todavía no se nos había encendido la luz en ese aspecto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ayudado a alguna persona diciéndole, mira, Dios quiere hacer esto en tu vida, Dios quiere hacer aquello otro, pero no es simplemente que a todos les responde lo mismo, sino es algo que Dios ha puesto en ti y se ha manifestado como una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría. Fíjate los otros dones y presta atención a la gramática. Fe. ¿Fe para qué? Para creer en un proyecto, fe para de pronto emprender algo, alguna acción, mientras todo el mundo duda y dice, esto no va a salir adelante, y de pronto Dios te da a ti fe para creer en eso. Y eres el único, no necesitas 20 personas alrededor tuyo que te acompañen, tú eres el único que cree en eso, y eso te lo ha puesto Dios en tu vida. Ahora mira el plural, dones de sanidades. No hay un don de sanidad. Porque no hay un hermano o una hermana que pueda sanarlo todo, sino lo que hace el Espíritu Santo es que en un momento determinado te da a ti esa capacidad y tú se la transmites a la otra persona. Y ya está. Y otra persona recibirá otra capacidad en algún momento y otra persona recibirá otra capacidad en otro momento. Son dones en plural de sanidades. No es que haya una persona que tenga la capacidad de sanar todas las enfermedades. Milagros. Milagros es ir en contra de la lógica. Es cuando de pronto una piedra se cae del techo al suelo y eso es lo lógico. Por la ley de la gravedad cae. Ahora, cuando esto no cae, entonces algo se ha alterado y eso es el milagro. Por ejemplo, hay un milagro de Jesús cuando de pronto tiene unos peces y panes y dice, hay que repartirlos. Los empiezan a repartir y empieza a multiplicarse y al final sobra un montón de panes y peces. ¿Qué ocurrió aquí? Este es el milagro. Profecía, no nos equivoquemos, ya algo hablamos el domingo pasado. La palabra profecía significa pro delante de, ¿sí? Y fecía tiene que ver con hablar delante de alguien. El profeta es el que habla delante de la gente, pero también habla delante de Dios. O sea, Dios es el que está ahí detrás del profeta y le ha dicho algo. Entonces el profeta cumple en decir lo que Dios le ha dicho. No necesariamente es un anuncio de algo que va a ocurrir, como por ejemplo, decíamos el domingo pasado, va a haber un terremoto en Turquía, va a haber un terremoto en Siria. A veces sí puede ocurrir eso, pero por lo general el consejo que Dios trae, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, quiero que mi pueblo vuelva, quiero que mi pueblo se arrepienta. Y eso es el mensaje tradicional del profeta. Es el profeta que se planta y dice, Dios dice tal cosa. A pesar de que vosotros no lo querráis oír, pero Dios dice tal cosa, esto es lo que hay que hacer. Es cuando tú hablas de parte de Dios. Una predicación puede ser una profecía. Un consejo que tú des puede ser una profecía. Cuando tú hablas con otra persona, pero hablas de parte de Dios, porque has oído al Señor en la intimidad y ese Señor te dice, mira, dile esto, transmite esto, estás hablando de parte de Dios. Hablar de parte de Dios es precisamente profecía. ¿Qué no es profecía? Cuando hablamos lo que nosotros queremos que la gente oiga, cuando hablamos lo que a nosotros nos parece. Profecía es cuando hablamos de parte de Dios. Discernimiento de espíritus. Espíritus buenos, espíritus malos. Diferenciar qué viene de parte de Dios, qué viene de parte del diablo, qué es humano. Diversos tipos de idiomas. Y acá nuevamente he cambiado la palabra lenguas por idioma, porque es la misma palabra en el idioma griego, solamente que
nos lleva a confusión en decir cualquier frase que no tiene ningún sentido no es hablar en otros idiomas. Hablar en otros idiomas es precisamente para que el otro te entienda. En una oportunidad, cuando nosotros estábamos viajando a la obra misionera en Ucrania, año 92, yo estaba estudiando los números, ¿no? Los números en el idioma ruso. Y yo estudiaba 1, 2, 3, 4, 5, Adin, Va, Tri, Chetiri, Piat. Y cuando llegaba al 6 decía cuál era el 1. Y así me pasé toda la semana, ¿no? Y comenzaba con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y volvía atrás y decía, ¿cuál era el 1? Y ahí estaba, ¿no? Recuerdo haber ido a la iglesia, y en la iglesia, toda la iglesia estaba orando porque nosotros íbamos a salir a la tarea misionera, y entonces me preguntan, ¿por qué podemos orar por ti? Y le digo, quiero que oréis por mí porque no me acuerdo los números, no puedo memorizar. Estoy tratando de estudiar y no puedo hacerlo. La iglesia en ese momento oró por nosotros. Y en una semana yo ya sabía contar hasta 1.000.000. Hasta el día de hoy no me he olvidado ninguno de los números en el idioma ruso. Esos números nos salvaron la vida, porque cuando llegamos a aquel país, todo se compraba con números. Tú no tenías que ir a la caja y decir, mira, me quiero llevar una harina, me quiero llevar un aceite. No, lo que te preguntaban eran precios, números. Dime, ¿cuánto? Y tú le decías 3,50, más 4,50, más 5,50, más 7, una forma muy diferente de comprar como hacemos aquí. Una vez que tú decías todos los números de lo que era, daban el total, te daban el ticket y te decían, bueno, ahora vaya al mostrador y pida las cosas que ha pagado. Eran números. No había que estudiar palabras en aquel momento. Después, de luego, estudiamos las palabras, ¿no? Pero eso nos salvó. En una oportunidad, a mi esposa se había encontrado con una mujer que estaba muy, muy mal, estaba muy afectada espiritualmente, ¿no? Y entonces teníamos una hermana, Natalia, que nos traducía. Entonces decíamos, bueno, ven Natalia, porque esta mujer nos quiere transmitir algo y no entendemos nada, ¿no? Porque estaba llorando y demás. Y entonces mi esposa estaba allí con esta mujer y esta mujer le dice a Natalia, la traductora, dice, yo contigo no quiero hablar, yo quiero hablar con ella. Entonces dice, ¿cómo va a hablar si no va a entender absolutamente nada, ¿no? Y entonces esta mujer comenzó a hablar, y Esther lo entendió todo. Después de eso, llamó a la traductora y le dijo, mira, dile que esto y lo otro. Y la traductora decía, ¿de qué? Tú dile simplemente esto, ¿no? Entonces le dice, y esta mujer quedó tan agradecida y dijo, gracias a Dios, Dios me ha ayudado con tu palabra y demás. Entonces uno dice, ¿qué son dones de hablar en otros idiomas y de interpretar otros idiomas? Es cuando realmente el Espíritu Santo produce eso, pero es algo entendible, es algo que la otra persona se puede beneficiar con ello. Fruto del Espíritu, dones del Espíritu Santo. Necesitamos las dos cosas, tanto el fruto como los dones. El fruto para llevar una vida coherente, para que de pronto todas las situaciones que podamos enfrentar las enfrentemos de la mano de Dios. Pero los dones los necesitamos para ejercer el ministerio, la tarea, el servicio que Dios nos ha dado. Fruto y dones del Espíritu Santo. Todos al servicio tuyo, todos al servicio de la iglesia, todos al servicio nuestro. Y toda esta manifestación está dentro tuya y dentro mía. Lo único que necesitamos es dejar que el Espíritu Santo se manifieste, darle esa libertad, dejarnos guiar por Él. En vez de apresurarnos y hablar, tener esa pausa antes y decir, dame una palabra, dame un consejo, dame un gesto, dame una actitud que pueda ser de ayuda.
Y ese Espíritu Santo que está a nuestra disposición, dispuesto a ayudarnos, se va a manifestar desde luego. ¿Qué manifestación del Espíritu Santo necesitas en tu vida? Mira, acá te muestro algunas imágenes, porque precisamente cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en la sencillez y la humildad de una paloma, pensamos en la suavidad que puede producir un aceite, pensamos en el soplo, en el aire, en el empuje, en la motivación que Dios puede hacer en nuestra vida o a través de nosotros. Cuando pensamos en el agua, pensamos en refrescarnos, en la frescura, pero no solamente para nosotros, sino también para darlo a otros. Cuando pensamos en el Espíritu y pensamos en el fuego, tiene que ver con encendernos, con motivarnos, o con el vino, que de pronto nos descontrola, porque ya no somos nosotros, sino estamos guiados por Dios, o en el sello, que es la seguridad, la garantía, cuando tenemos la convicción. ¿Qué necesitas del Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos del Espíritu Santo? Cuando pensemos en esta pregunta al final del culto, me gustaría que tú vayas pensando, ¿qué necesitas? Mira en cada una de estas imágenes que está ahí, a lo mejor lo que tú necesitas en este momento es fuego, porque necesitas reencenderte nuevamente, porque estás ahí apagado. O a lo mejor lo que estás necesitando es ese empuje de Dios para al final poder hacer aquello que Dios te ha pedido. O a lo mejor lo que estás necesitando es esa suavidad del aceite, porque hay heridas en tu vida, hay situaciones que realmente te han malogrado, que te sientes mal y necesitas realmente eso de parte de Dios. Pero acuérdate de algo, no solamente lo necesitas para ti, sino Dios quiere que tú lo utilices para darlo a otros. Tú necesitas suavidad, pero también hay otros que lo necesitan y tienes que manifestar esa suavidad hacia otros, esa frescura hacia otros, ese empuje hacia otros, motivar a otros, encender a otros. Cerramos nuestros ojos por un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tanto, porque tu Espíritu Santo tiene tanto para darnos, y a veces yo pienso que nos estamos perdiendo tanto simplemente porque no lo pedimos, porque no lo esperamos y a veces porque no lo creemos. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida de acuerdo a lo que necesitamos, pero más te pedimos que se manifieste en nuestra vida para ser de bendición a otros. Te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.